Estimado oyente, bienvenido. Le habla Nikos Ricoy y le invito a esta breve reflexión lógica y bíblica. El gran dilema teológico de toda la Biblia está en esta cuestión: ¿cómo Dios, siendo un juez justo, puede perdonar al hombre pecador, pero sin dejar de ser justo? Repito, ¿cómo Dios, siendo un juez justo, puede perdonar al hombre pecador, pero sin dejar de ser justo? O dicho en otras palabras bíblicas, como dice Job capítulo 25 versículo 4, ¿cómo puede el hombre ser declarado inocente delante de Dios? Dios quiere perdonar al pecador, pero no puede perdonarlo de forma directa, es decir, no puede perdonarlo cuando el hombre simplemente se arrepiente delante de Dios. Porque si Dios perdonara al pecador cuando éste se acerca a él solo con arrepentimiento, entonces eso generaría un triple problema jurídico. Primer problema: Dios se convertiría en un juez injusto porque no estaría haciendo justicia sobre el pecador. Segundo problema: el pecador no recibiría lo que se merece, lo cual sería otra injusticia. Tercer problema: paradójicamente, pedir perdón a Dios sería un pecado, porque es como si el pecador le estuviera diciendo a Dios: no hagas justicia, déjalo pasar, olvídate del tema, sáltate la justicia. O sea, tres injusticias en esa acción de solo arrepentimiento. Imaginemos un delincuente delante de un juez. Se leen los cargos y se declara el delincuente culpable. Entonces el delincuente se pone de pie, levanta la mano, pasa al frente y le dice al señor juez: señor juez, tiene usted toda la razón, reconozco todo lo que he hecho. Le pido que me perdone, me arrepiento. ¿Cree usted, estimado oyente, que el juez va a perdonarle por el simple hecho de pedir perdón y arrepentirse? Si le perdona, el juez se convierte en un juez injusto, o sea, un juez corrupto. El delincuente no recibe lo que se merece, y en tercer lugar, el delincuente estará tratando de sobornar al juez. De la misma manera con Dios, cuando el pecador se presenta ante Dios simplemente con arrepentimiento, si Dios le perdonara, que no le perdona, Dios se convertiría en un juez injusto. El delincuente, el pecador, no recibiría lo que se merece, y el pecador estaría tratando de sobornar a Dios. ¿Cuánta gente, estimado oyente, se presenta delante de Dios simplemente pidiendo perdón de los pecados o solo con arrepentimiento? Entonces, para que Dios pueda perdonar al hombre pero sin dejar de ser justo, primero, Dios debe satisfacer la justicia que demandan los pecados del hombre. Y segundo, también debe apaciguar su ira que producen los pecados del hombre. De esta forma, ahora sí, Dios podrá perdonar al hombre. Entonces, para lograr todo esto, es decir, para que Dios pueda perdonar y a la vez seguir siendo juez justo, Dios diseña un plan. Ese plan es el Evangelio. Primer punto: en la cruz, un inocente, Jesús, el Hijo de Dios, se ofrece como sustituto y lo puede hacer porque es hombre perfecto y nunca pecó. Como dice 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18, Cristo padeció por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Punto 2. En la cruz, Dios, el Padre, al castigar y matar a su Hijo, satisface la justicia de Dios que producen los pecados del hombre. Como dice Isaías capítulo 53, que es la profecía de la cruz. En el versículo 4 dice: el Mesías fue herido por Dios y abatido. Versículo 6. Yahvé descargó sobre él el pecado de todos nosotros. Versículo 10. Yahvé quiso destrozarle y quebrantarle con padecimientos. Tercer punto: en la cruz se apacigua la ira eterna que el pecador merece recibir en la condenación eterna. Por lo tanto, por medio de la cruz, Dios, juez justo y santo, puede hacer dos cosas a la vez. Primero, dejar satisfecha su justicia y su ira, y segundo, puede perdonar al hombre que crea y reciba este mensaje por medio de la fe. Entonces, el dilema teológico que teníamos al inicio está resuelto. En resumen, podríamos decir que el Evangelio bíblico, verdadero y jurídico, consiste en que usted, estimado oyente, crea en dos noticias y obedezca dos condiciones. Crea en dos noticias y obedezca dos condiciones. ¿Cuáles son las dos noticias que usted debe creer? La mala noticia es que usted es injusto y hace injusticias. Y en contraste, Dios es justo y debe hacer justicia sobre sus injusticias. Romanos capítulo 1 versículo 17 dice: en el Evangelio se revela la justicia de Dios.
Pero la buena noticia es que la justicia cayó en la cruz sobre otro. En la cruz el Padre descarga su ira sobre su Hijo para hacer justicia de sus injusticias. Segundo, la resurrección es el sello y lo que le da vida y poder a este Evangelio. Como dice Romanos capítulo 1, versículo 16, el Evangelio es el poder de Dios. Y en 1 Corintios 15, 14 dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces esta predicación y vano es también este Evangelio. Las dos condiciones que Dios pide son, como dice Marcos capítulo 1, versículo 15, cuando el Señor Jesús inició su ministerio evangelístico, el Señor dijo, arrepiéntanse y crean. Entonces, ¿de qué tengo que arrepentirme? Tengo que arrepentirme de los pecados que he cometido durante mi vida. ¿Y qué es lo que tengo que creer? Tengo que creer que en la justicia descargada que se hizo en la cruz. En la cruz el Padre descarga su ira sobre su Hijo para hacer justicia de tus injusticias. Estimado oyente, yo te invito a creer las dos noticias y a obedecer las dos condiciones. Arrepiéntase, es decir, reconozca sus pecados uno a uno y reconozca que es mala persona delante de Dios. Segundo, confíe que en la cruz se hizo justicia de sus injusticias. Cuando uno obedece estas dos condiciones, ahora sí, Dios le perdona todos los pecados y Dios le permite entrar en la vida eterna. Si quiere ahondar más en este Evangelio, mi estimado oyente, llámenos o escríbanos y con gusto se lo explicamos con más detalle. De forma breve le ha hablado Nikos Ricoy.